Bienvenidos a nuestras clases de matemáticas financieras. En esta oportunidad estaremos explicando el problema número 1 del capítulo de costos capitalizados de mi libro Matemáticas Financieras, Rentas a Interés Compuesto. Bien, como siempre, analicemos, veamos detalladamente el enunciado del problema. Una máquina especializada en la fabricación de válvulas y acoples para el sector petrolero tiene un costo actual de $250.000. Posee una vida útil de 18 años y un valor de salvamento de 10% de su costo inicial. Calcule el costo capitalizado si al final de su vida útil se reemplaza con el mismo valor del costo actual, suponiendo que el análisis se hace considerando una tasa de oportunidad del 25% anual. B. Calcule el costo capitalizado asumiendo una tasa de inflación del 10,5% anual, la cual afecta la reposición de la máquina. Bueno, hagamos un pequeño paréntesis para puntualizar algunos aspectos de interés previo a la resolución del problema. En la parte A, como pueden ver, los reemplazamientos al final de cada vida útil son con un costo constante. Por consiguiente, la fórmula que ustedes verán ubicar en la sección de costo capitalizado, en nuestro formulario, es la de costo capitalizado cuando se evalúa un reemplazamiento constante. En el segundo caso, como pueden ver, está incorporada la inflación. Pues bien, aquí el empresario, cada vez que fenece la vida útil del activo, la propiedad de planta y equipo, valga decir, de acuerdo con las NIC, tiene el empresario que asumir un mayor costo a la hora de reponer el activo. Claro está, una vez descontado el valor de rescate, salvamento, valor residual, que eso es un costo que él puede recuperar del activo que había comprado al principio de dicha vida útil. Cada vez que él tenga que reponer el activo, se tiene que enfrentar con una inflación del 10,5% anual. Pero como el activo tiene una vida útil de 18 años, entonces hay que calcular la tasa de inflación de esa vida útil. Para ello, por supuesto, con la metodología que ya hemos explicado con anterioridad de la tasa equivalente. Pues veamos ambos casos. Vamos entonces primero a explicar el inciso A. Aquí tenemos la recta de tiempo en la cual hoy se adquiere el activo por $250.000. Allí tiene la tasa de oportunidad, 25% anual. Al final de la vida útil, que es lo mismo 18 años que 216 meses, tenemos que se recupera el 10%, que es un ahorro para el empresario, por lo cual solamente tendría que poner la diferencia, es decir, el otro 90% para sustituir o reemplazar el activo fijo. Y esto debe hacerlo permanentemente, por eso es que esto es un caso de renta perpetua. La conversión de tasa, como allí ven, se hace el cálculo de la tasa efectiva equivalente de cada vida útil, en este caso cada 18 años, equivalente a la tasa efectiva anual que proporciona el problema. Y vemos pues que la tasa es el 54,51. Y se hace exactamente lo mismo con la tasa de inflación, cuya información se proporciona en términos anuales, 10,5% anual, y hay que convertirla en términos de cada 18 años. Como ven allí, el resultado es 5,03. Vean que justamente para calcular lo que es la tasa de inflación equivalente de cada 18 años se hace con la misma metodología como se hace el cálculo de la tasa efectiva. Bien, continuemos. Entonces, resolvamos el inciso A. Es muy sencillo este primer caso porque como el costo de reemplazo es constante, no se ve afectado por la inflación, entonces sencillamente el reemplazo sería igual al costo del activo, el costo inicial que hay que cometer para el activo, $250.000, menos el 10% que el empresario va a recuperar, que no es otra cosa que el valor de rescate, valor residual, valor de salvamento. No olviden que estos conceptos son de contabilidad general. Y eso pues nos da una diferencia de $225.000. Esa diferencia de $225.000 es el costo del reemplazo, que es la sustitución del activo fijo o propiedad de planta y equipo al final de cada vida útil, lo cual hay que hacer de forma permanente si queremos garantizar la operatividad de esa máquina y por consiguiente pues del negocio.
Entonces, el siguiente paso, ya que hemos calculado el costo del reemplazo, es calcular el costo capitalizado, que es a valor de hoy todo el costo que implica la adquisición del equipo la primera vez y posteriormente garantizar su reemplazamiento de por vida, al final de cada vida útil, obviamente. Bien, allí tenemos los $250.000 en primera instancia. Aquí lo tenemos, fíjense. Costo del equipo la primera vez, máquina o equipo que se vaya a adquirir. Hoy, como este valor está en la recta de tiempo, hoy no se ve afectado por ningún factor de actualización o de descuento. Aquí tenemos el reemplazo. Esto sería F, esto es W, el costo del reemplazo. Y esta tasa que observan aquí abajo no es otra cosa que la tasa de cada 18 años que fue calculada previamente. Ya lo demás es resolver. Y entonces, como resultado, tenemos $254.127,60. ¿Qué significa este monto? Lo que habría que depositar en un fondo financiero, poniéndola a rendir a la tasa ya explicada, que es la del 18% anual, para que de esta manera podamos cubrir lo que es la adquisición de la máquina la primera vez por $250.000 y garantizar su sustitución de por vida al final de cada 18 años, que es su vida útil. Ese es el caso. Y lo tenemos entonces. Ya hemos resuelto la parte A que se nos pedía, calcular el costo capitalizado. Otra interpretación de este monto es lo que hoy cuesta comprar y mantener, y reemplazar de por vida el activo fijo al final de cada vida útil. Esto también significa exactamente lo que acabo de decir, es decir, hay dos formas de interpretar este monto obtenido con esta variable denominada costo capitalizado. No olviden que el costo capitalizado es un concepto que evalúa un horizonte de tiempo perpetuo. Bien, continuamos, vamos con la parte. Como se había dicho, se adquiere el equipo hoy, $250.000, pero en la parte B se ve afectada por la inflación. Entonces, en la primera vez que se adquiere el equipo de $250.000, se recupera el 10%, pero ya después, en las siguientes vidas útiles, se ve afectada por la inflación. Entonces, a la hora de reponer, de la hora de comprar el siguiente equipo aquí, ya va a salir más costoso que lo que fue la primera vez. ¿Cuánto más costoso? Un 10,5% anual. Y como son 18 años, entonces habría que calcular la inflación de 18 años, lo cual ya se hizo, como ustedes pudieron ver en el cálculo de las tasas y la inflación equivalente. Igualmente se hizo con la tasa de interés, ¿no? Bien, veamos entonces cómo se resuelve este caso considerando reposiciones ajustadas por inflación, es decir, reposiciones afectadas con progresión geométrica. Pues no olviden que la inflación aumenta en esos términos, en progresión geométrica. Bien, en este caso particular lo que debemos hacer primero es calcular cada uno de los reemplazamientos de cada vida útil. Claro, no es preciso solo hacerlo para 3 periodos para demostrar que el gradiente se mantiene y que se trata efectivamente de una progresión geométrica. Bien, vamos a hacerlo. Entonces, una vez que se compra el equipo hoy, 0, la primera vez, pues al final de la vida útil, cuando el empresario quiera reponerlo, sustituirlo, reemplazarlo, deberá desembolsar los mismos $250.000 más, por efecto inflacionario, todo lo que es el ajuste de la inflación de 25 años. No olviden que en matemáticas, concretamente en progresión geométrica, cuando aumentan los costos, cuando aumentan los precios, ya hablando en términos de negocio, pues se coloca uno más, la tasa de inflación. ¿Por qué? Porque lo que queremos es demostrar justamente o indicar que los precios, los costos aumentan. Y eso se hace con el factor 1 más, porque lo que en fondo significa es que es más del 100% comparado con el costo anterior. ¿Okay? Que supera el costo anterior en este factor. Bien, a eso se le resta el 10% que el empresario al menos recupera de lo que fue el costo inicial de la máquina anterior. ¿Cuál máquina se compró en cero? Aquella que tenía un costo de $250.000 nada más. No olviden que esta máquina, este precio de esta máquina es la nueva, la que hay que pagar al final
de los 18 años, esta. Pero la anterior, la máquina vieja que ya está de salida y que vamos a sustituir por esta nueva, el costo era $250.000. De eso se recupera nada más que el 10%. Entonces, calculo la diferencia entre lo que es el costo de la máquina nueva afectada por la inflación de 18 años, menos el 10% del costo de la máquina anterior, y nos da, pues, lo que, en definitiva, el empresario deberá desembolsar de su bolsillo para poder sustituir, reemplazar, reponer la máquina para mantenerla operativa para siempre. Todo, por supuesto, esta sustitución es al final de la vida útil. En el segundo periodo, el segundo ciclo de vida útil, mejor dicho, ya fíjense cómo el costo de la máquina va aumentando en progresión geométrica. Entonces se ve afectada por 2 ciclos de vida útil de inflación. Es decir, 36 años de inflación, 18 más 18. Y luego, entonces, como lo que queremos calcular es el reemplazamiento en ese segundo ciclo de vida útil, pues bien, se le resta lo que es el 10% de la máquina anterior. ¿Cuál es la máquina anterior? Efectivamente la que se compró al final de la primera vida útil. O sea, cuando se vaya a sustituir al final de lo que es la segunda vida útil, pues es el 10% de esta máquina que se adquirió previamente en la vida anterior. Y esto nos da el costo. Vean cómo se va incrementando el costo de la reposición de la máquina. Y así sucesivamente, ya cuando vayamos a reponer la máquina al final de lo que es la tercera vida útil, pues bien, ya tenemos 3 años de inflación y a eso le restamos el 10%, que es el valor residual, de la máquina, del costo de la máquina anterior, que aquí está, que fue la que se repuso al final de la segunda vida útil. Y entonces finalmente pues tenemos aquí lo que es el costo de la reposición o reemplazo. Fíjense, aquí tenemos los 3 reemplazos. No hay que hacer más iteración. Es suficiente con el primer ciclo de vida útil, el segundo y el tercero. ¿Qué hacemos a continuación? Pues demostrar que el gradiente se mantiene y demostrar que efectivamente estamos hablando de una progresión geométrica y que cada uno de estos costos aumenta en función de la inflación. ¿Qué hacemos? En progresión geométrica, el gradiente se calcula dividiendo cada uno de los términos entre su inmediato anterior. Si eso es verdad y el gradiente se mantiene, estamos en presencia de una renta en progresión geométrica en este caso. Dividimos el reemplazamiento, el costo del reemplazamiento 3 entre el 2 y luego el 2 entre el 1. Fíjense que nos da efectivamente lo que es el gradiente, 6,0328, que es la suma de 1, el factor de crecimiento, más la inflación de cada 18 años. No olviden que esta inflación está expresada en tanto por 1, pero si la queremos expresar en tanto por ciento, al multiplicarla por 100, esto lo que significa es 503,28%. Para que tengan una medida pues, de lo que significa una inflación del 10,5% anual, significa nada más y nada menos que 503,28% cada 18 años, es decir, en su vida útil. Ese es el costo, es el incremento del costo al cual se tiene que enfrentar el empresario cada vez que pretenda sustituir la máquina o equipo. Y finalmente calculamos el costo capitalizado. Como sabemos, en la fórmula me dice, en la fórmula del costo capitalizado, cuando los reemplazamientos se asumen con una tasa de crecimiento geométrica, en este caso por efectos de la inflación, cada vez que la intenta reponer la máquina o equipo, entonces la fórmula es C, que es el costo capitalizado, es igual a F, siendo F el costo de adquisición de la máquina la primera vez, es decir, hoy, $250.000, eso es lo que tienen que desembolsar hoy, más la reposición. Olviden que en la fórmula, cuando son variables, y este es el caso del valor presente, una renta vencida en progresión geométrica perpetua, te pide que le coloques el primer término, y este es el primero. ¿Okay? Este es el primero que se coloca, justamente. Y ese es el que nosotros allí vamos a indicar. Entonces, este que ven aquí es exactamente este, porque la fórmula siempre te pide que le des el valor del primero. Luego, la fórmula te pide que coloques el factor 1 más i, y no olvidemos que como esta reposición hay que hacerla cada 18 años, esta es la tasa que se debe colocar aquí abajo es la tasa de cada 18 años. Y se le resta el gradiente que calculamos previamente, este es. Entonces, lo que estamos haciendo sencillamente es sustituir en la fórmula del costo capitalizado cuando los reemplazamientos son geométricos, pues cada uno de estos valores de las variables que nos solicita la fórmula. Y esto, ustedes recordarán que esto no es otra cosa que F, que es el costo de adquisición de la máquina la primera vez. Esto es W. Bien, esta es la tasa de cada 18 años y este, por supuesto, es el gradiente. Resolvemos y al final
tenemos pues el resultado de lo que es el costo de la máquina de hoy evaluado con un horizonte perpetuo, $279.976,91. Fíjense que dio mayor en el caso comparado pues con el caso en el cual las sustituciones son constantes, que fue el inciso A. ¿Qué quiere decir este monto? Veamos, vayamos a su interpretación. Ese monto lo que significa es que si el empresario coloca $279.976,91 en un fondo financiero que rinda un 25% anual, tal como se planteó inicialmente en el ejercicio, es decir, su costo de oportunidad, pues ese fondo con tal rendimiento debe garantizar la compra hoy del equipo y además su sustitución de por vida al cabo de cada 18 años y asumiendo una tasa de inflación del 10,5% anual. Otra forma de interpretarlo es que este costo que ven aquí es lo que tiene hoy, lo que le cuesta al empresario adquirir la máquina hoy la primera vez y además sustituirla de por vida al cabo de cada vida útil, asumiendo una inflación del 10,5% anual, lo cual es lo mismo que decir una inflación del 503,28%. Bien, como ven, pues, esta es la diametral diferencia cuando nos enfrentamos a reposiciones perpetuas, tanto en el caso cuando los costos de reposición son constantes, que fue el inciso A, como en este segundo caso, que es mucho más ajustado a la vida real, más empírico, más realista, es cuando obviamente las cosas en general aumentan por efectos de la inflación, en este caso una maquinaria, un equipo, los activos, toda la propiedad, plantilla de equipo de una empresa, pues se ven sometidas al efecto inflacionario al cabo de cada ciclo de vida útil, y con más razón si hablamos de una vida útil de 20, 25 y más, pues, de mayor duración. Evidentemente el castigo que va a tener por el efecto inflacionario será mayor y es por consiguiente pues que el costo que tiene que asumir el empresario se eleva por el hecho de que las reposiciones, al sufrir inflación, los costos se incrementan en progresión geométrica. Bueno, esto ha sido todo. Este fue el primer ejercicio de mi libro del capítulo de costos capitalizados y conjuntamente con el otro que le envié de este mismo capítulo, pues ya cumplimos con lo que son las dos clases pautadas, más las fotografías que le envié de los ejercicios 2 y 3 también de mi libro, para que practiquen todos estos ejercicios pensando en los retos que les voy a colocar más tarde y además, por supuesto, para la evaluación de la próxima semana, pero en definitiva lo más importante para poder comprender cómo un empresario evalúa en el mundo de los negocios, en el mundo de la finanza, lo que es la toma de decisiones óptimas de inversión en beneficio de su organización, manejando con criterio de austeridad pues, los recursos del presupuesto de una empresa. Nos vemos en una siguiente oportunidad. Espero pues que hayan entendido de forma bastante detallada pues cada una de las explicaciones que he indicado tanto en el inciso A y B de este ejercicio. Nos seguimos encontrando.